herramientas de análisis para evaluar la vulnerabilidad de capacidad a nivel local. Estimación de riesgos. ¿Qué es la estimación de riesgo? Es un conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un determinado centro poblado o área geográfica para levantar la información sobre la identificación de los peligros naturales y o tecnológicos, el análisis de las condiciones de vulnerabilidad y el cálculo de riesgo esperado, probabilidades de daños, pérdida de vida e infraestructura. La estimación de riesgo nos permite recomendar las medidas de prevención de carácter estructural y no estructural adecuadas para mitigar o reducir los efectos de los desastres. ¿Por qué es importante la estimación del riesgo? Porque contribuye a cuantificar el nivel de daño y costos sociales y económicos de un centro poblado o área geográfica frente a un peligro potencial. Constituye una garantía para la inversión en los casos de proyectos de desarrollo. Permite adoptar medidas preventivas y de mitigación, reducción de desastres. Constituye un elemento para el diseño y adopción de medidas de prevención específicas, como la preparación, educación de la población para una respuesta adecuada durante una emergencia y crear una cultura de prevención. Y porque permite racionalizar los potenciales humanos y los recursos financieros en la prevención y atención de los desastres. Análisis de la vulnerabilidad. Busca determinar el grado de debilidad o exposición frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico. Causado por el hombre. Es la facilidad con que un elemento, infraestructura, vivienda y actividades productivas, entre otros, puede sufrir daños humanos y materiales. Para el análisis de la vulnerabilidad se debe promover la identificación y caracterización de los elementos que se encuentran expuestos en una determinada área geográfica a los efectos desfavorables de un peligro. La vulnerabilidad de un centro poblado es el reflejo del estado individual y colectivo de sus elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, físico, económico, social y científico y tecnológico. Para el proceso de identificación de vulnerabilidades, se recomienda analizar también los recursos o capitales. Tipos de vulnerabilidad. Bien, los tipos de vulnerabilidad. Existen diversos tipos de vulnerabilidad, como la social, educativa, cultural e ideológica, económico, científico, tecnológico y ambiental y ecológico. Le representamos 3 ejemplos sobre cómo tener el nivel de vulnerabilidad. Vulnerabilidad social. Presentan variables del nivel de organización, participación de la población en los trabajos comunales, el grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales, el tipo de integración entre las organizaciones e instituciones locales, y el nivel de vulnerabilidad es vulnerabilidad menor a 25%, entre 26 a 50%, en 51 a 75% y entre 76 a 100%. Va aumentando la vulnerabilidad mientras el porcentaje va aumentando. Si tiene un nivel de organización en una vulnerabilidad menor a 25%, entonces es una población totalmente organizada. Si tiene una vulnerabilidad, el nivel de organización está entre 25 y 50%, el nivel de vulnerabilidad de esta población quiere decir que es una población organizada. En el caso de 51 a 75%,
cuando presenta una vulnerabilidad de 51 a 75%, esta población es escasamente organizada. Y cuando presenta una vulnerabilidad de 76 a 100%, esta población no es organizada. En el caso de la participación de la población en los trabajos comunales, cuando presenta una vulnerabilidad de 25%, es una participación total, ¿no? Cuando presenta entre 26 y 50%, es una participación de la mayoría. Cuando presenta una vulnerabilidad de 51 a 75%, es la mínima participación. Y cuando presenta una vulnerabilidad de 76 a 100%, es nula participación. En el caso de grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales, cuando presenta una vulnerabilidad de 25%, es una fuerte relación. Cuando presenta entre 26 y 50%, es medianamente relacionados. Cuando presenta el 51 a 75%, es una relación débil, y cuando presenta de 76 a más, no existe relación, ¿no? Y por último, en el tipo de integración entre las organizaciones e instituciones locales. Cuando la vulnerabilidad es menor a 25%, es la integración total. Cuando es entre 26 y 50%, es la integración parcial. Cuando la vulnerabilidad es entre 51 a 75%, es una baja integración, y cuando es de 76% a 100%, no existe integración entre las organizaciones e instituciones locales. El cuadro anterior analiza la vulnerabilidad social en 4 variables. Luego, en las siguientes columnas, hace una descripción de cada una, y en la parte superior de la columna establece los valores de vulnerabilidad baja, media, alta, muy alta, con los porcentajes correspondientes, ¿no? Si hacemos el análisis de vulnerabilidad social de una comunidad cuya población no está organizada, no tiene una práctica de faenas comunales, y no hay coordinación y no están articulados sus organizaciones, sin duda la vulnerabilidad social será muy alta. Vulnerabilidad educativa. Tenemos a la variable de programas más educativos formales, prevención y atención de desastres, PAD. Cuando presenta una vulnerabilidad de 25%, el desarrollo es permanentemente de temas relacionados con prevención de desastres. Cuando presenta 26 a 50%, el desarrollo es con regular permanencia sobre temas de prevención de desastres. Cuando presenta una vulnerabilidad de 51 a 75%, es insuficiente desarrollo de temas sobre protección de desastres, mientras que tenga 76% a 100%, no están incluidos los temas del PAD, de programas educativos de prevención de desastres, de prevención y atención de desastres. En el caso de los programas de capacitación, educación no formal de la población, cuando presenta menor a 25% la vulnerabilidad, la totalidad de la población está capacitada y preparada ante un desastre. Cuando presenta una vulnerabilidad del 51 a 75%, la población está escasamente capacitada y preparada, mientras cuando tiene un 76% a 100% no está capacitada ni preparada la totalidad de la población. En el caso de la vulnerabilidad educativa mostrada en el cuadro anterior, se explica también en 4 variables, ¿no? Esto hacen campañas de difusión, ¿no? Para esto hacen campañas de difusión y simulacros, y la cobertura es total. Sin duda tiene una baja vulnerabilidad, hecho que sería muy saludable para todas las instituciones educativas del país. Vulnerabilidad cultural e ideológica. Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres, percepción de la población sobre los desastres y actitud frente a la ocurrencia de desastres. Este tipo de vulnerabilidad cultural e ideológica se lee de igual manera a los tipos de vulnerabilidad de población y educación, ¿no?
cuando es menor a 25%, cuando está entre 26 y 50%, cuando está entre 51 y 75% y cuando está entre 76 y 100%. Tenemos en el caso de la vulnerabilidad ambiental ecológica, que también sigue los mismos niveles: vulnerabilidad bueno, vulnerabilidad medio, vulnerabilidad alto y vulnerabilidad medio alto, ¿no? Donde encontramos las variables de condiciones atmosféricas, composición y calidad del aire y agua, y las condiciones ecológicas, ¿no? Esta es la vulnerabilidad ambiental ecológica. En el caso de la vulnerabilidad física, encontramos los mismos porcentajes de vulnerabilidad, mientras que las variables cambian porque es la vulnerabilidad física, ¿no? La variable sería el material de construcción utilizado en viviendas, la localización de viviendas, las características geográficas, calidad y tipo de suelo y las leyes existentes. La vulnerabilidad económica, ¿no? En esto cambia el tipo de variable. Las variables serían la actividad económica, el acceso al mercado laboral, el nivel de ingresos, la situación de pobreza o desarrollo humano. En el caso de la vulnerabilidad política institucional, la variable es la autonomía local, el liderazgo político, la participación ciudadana y la coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC. En el caso de la vulnerabilidad científica y tecnológica, las variables son existencia de trabajos de investigación sobre desastres naturales en la localidad, la existencia de instrumentos para medición, sensores de fenómenos completos, el conocimiento sobre la existencia de estudios, y la población cumple las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Bien, estratificación de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede estratificarse en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Bajo, medio, alto y muy alto. La vulnerabilidad cuyas características y valor correspondiente se detallan en el cuadro siguiente, ¿no? Estrato, descripción y valor de la vulnerabilidad. Estrato de nivel: vulnerabilidad baja, vulnerabilidad media, vulnerabilidad alta y vulnerabilidad muy alta. En el caso de la vulnerabilidad baja, que es menor al 25%, la descripción y características es que son viviendas asentadas en terrenos seguros, con material noble o semi-resistente en buen estado de conservación. Población con un nivel de ingreso medio y alto, con estudios y cultura de prevención, con cobertura de los servicios básicos, con buen nivel de organización, participación total y articulación entre las instituciones y organizaciones existentes. En el caso de la vulnerabilidad media, que es entre 2 y 26 y 50%, estas viviendas son asentadas en el suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas moderadas,
inundaciones muy esporádicas, con baja tirante y velocidad, con material noble, irregular, en buen estado de conservación, población con un nivel de ingreso económico medio, cultura de prevención en desarrollo, con cobertura parcial de los servicios básicos, con facilidades de acceso para atención de emergencias, población organizada, con participación de la mayoría, medianamente relacionados e integración parcial entre las instituciones y organizaciones existentes. La vulnerabilidad alta. Viviendas asentadas en zonas donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario en mal y regular estado de construcción, con procesos de yacimiento y tuburización en marcha, población con escasos recursos económicos, sin conocimientos ni cultura de prevención, cobertura parcial de servicios básicos, accesibilidad limitada para atención de emergencias, así como una escasa organización, mínima participación, débil relación y una baja integración entre las instituciones y organizaciones existentes. Y por último, la vulnerabilidad muy alta. Son el tipo de viviendas asentadas en zonas de suelos con alta probabilidad de ocurrencias de licuación generalizada o suelos colapsables en grandes proporciones, de materiales precarios en mal estado de construcción con procesos acelerados de hacinamiento y tuburización, población de escasos recursos económicos sin cultura de prevención, inexistencia de servicios básicos y accesibilidad limitada para atención de emergencias, así como una nula organización participativa y relación entre las instituciones y organizaciones existentes. Bien, la identificación del peligro. Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del ser humano, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede afectar un área poblada, infraestructura física y el ambiente. Clasificación del peligro. El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: de carácter natural y de carácter socio-natural y tecnológico inducido por la acción del ser humano. Clasificación de los principales peligros de origen natural y los peligros inducidos por la actividad del hombre. En el caso de los peligros inducidos por la actividad del hombre tenemos a los conocidos, como los incendios, como la explosión, los derrames de sustancias químicas peligrosas como el petróleo y los hidrocarburos, la contaminación ambiental generada por la combustión de los carros, la fuga de gases y la submersión. La fuga de gases puede ser los lixiviados, Los peligros de origen natural son de 4 tipos: por el proceso en el interior de la Tierra, por el proceso en la superficie de la Tierra, hidrometeorológicos, oceanográficos y biológicos. En el caso del peligro de origen de la Tierra del tipo por el proceso en el interior de la Tierra, tenemos a los sismos, a los maremotos, tsunamis y la actividad volcánica. En el caso de los peligros de origen natural del tipo por el proceso en la superficie de la Tierra, tenemos a los deslizamientos de tierra, los aluviones o huaicos, los derrumbes, el alud, la erosión fluvial en laderas. En el caso de los hidrometeorológicos y oceanográficos, tenemos a las inundaciones, a los vientos fuertes, a las lluvias intensas, a las heladas, a las sequías, granizadas, nevadas y oleajes anómalos. Y por último, en el caso de los peligros de origen natural, los biólogos tenemos a las epidemias y a las plagas. Identificación de los peligros. Aquí les presento una regla práctica, El peligro de tipo 1. Primero hay que conocer las características de la zona, verificar los tipos de laderas y suelos, lluvias, existencia de ríos, etc. Asimismo, la presencia de actividades industriales y otros que pudieran dañar el medio ambiente. El segundo paso es conocer la historia de los peligros que han causado emergencias anteriormente.
la frecuencia con que se han presentado los daños provocados y las medidas que se han adoptado en esas ocasiones. No debemos perder de vista ninguna situación que podría convertirse en riesgo y afectarnos en el futuro. Y por último es informarnos de cuáles son las causas que originan los peligros, las posibles consecuencias de estos y las medidas para prevenir y atender sus efectos. Estratificación del peligro. Para fines de estimulación de riesgo, las zonas de peligro pueden estratificarse en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor correspondiente se detallan en el cuadro siguiente. Estrato, descripción y valor de zonas de peligro. En el caso del peligro también tienen los mismos porcentajes y varía de acuerdo al tipo de porcentaje, ¿no? Es igual al tipo del porcentaje de la vulnerabilidad. Están separados entre menor a 25%, entre 26 y 50%, el 51 y 75% y de 76 a 100%. En el caso de peligro tenemos a peligro bajo, peligro medio, peligro alto y peligro muy alto. En el caso de peligro bajo se refiere a los terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo compacto y seco con alta capacidad cortante. Terrenos altos no inundables, alejados de barrancos o cerros deleznables, no amenazados por peligros como actividad volcánica, maremotos, etc., ¿no? Distancia mayor a 500 metros desde el lugar de peligro tecnológico. En el caso de peligro medio, tenemos un suelo de calidad intermedia con aceleraciones sísmicas moderadas, inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y velocidad de 300 a 500 metros desde el lugar del peligro tecnológico. Y los peligro alto, que son los sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas, sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días, ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos, de 150 a 300 metros desde el lugar del peligro tecnológico. Y por último el peligro muy alto, que son los sectores amenazados por alud, avalanchas y flujos repentinos de piedra y lodo, áreas amenazadas por fuegos piroclásticos o lava, fondos de quebrada que hacen de la cumbre de volcanes activos y sus zonas de deposición afectables por fuegos de lodo, los sectores amenazados por deslizamientos o inundaciones a gran velocidad con gran fuerza hidrodinámica y poder erosivo, sectores amenazados por otros peligros, maremotos, heladas, etc. Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación y generación de suelos, colasables en grandes proporciones y presentan menos de 150 metros desde el lugar de peligro. Bien, en el cuadro visto anteriormente tenemos los tipos de peligro, ¿no? Peligro alto, medio, bajo, muy alto. La columna del centro describe las características de cada estrato, la de la derecha haciendo un valor en porcentajes a cada estrato, ¿no? De este modo, cuando nos referimos a una zona de peligro con una estratificación cuyo valor es de 76 a 100%, estamos ante una situación muy grave. El cálculo de riesgo. Una vez identificados los peligros a los que está expuesto el centro poblado, y realizado el análisis de vulnerabilidad, se procede a una evaluación conjunta para calcular el riesgo, es decir, estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados, personas, bienes, materiales, recursos económicos, ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o tecnológico. El cálculo del peligro, el cálculo de riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir, la fuerza e intensidad de ocurrencias, así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro
infraestructura, etc. Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo. Por un lado, el método analítico y por otro, el descriptivo. El criterio analítico, llamado también matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación o el uso de la ecuación siguiente. Riesgo es igual a la función de peligro y vulnerabilidad. Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, donde cada una de las variables, peligro, vulnerabilidad y consecuentemente riesgo, se expresan en términos de probabilidad. La mención de este método tiene solo fines normativos, por cuanto no es de uso práctico para el cálculo del riesgo. Es decir, la fórmula ayuda a visualizar la relación del riesgo con el peligro y vulnerabilidad. El criterio descriptivo se basa en el uso de una matriz de doble entrada, la matriz de peligro y de vulnerabilidad. Para tal efecto se requiere que previamente se hayan determinado los niveles de probabilidad porcentaje, de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de vulnerabilidad respectivamente. Con ambos porcentajes se interrelaciona por un lado vertical el valor y nivel estimado del peligro y por otro el nivel de vulnerabilidad promedio. En la intersección de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado. Si en una comunidad determinamos peligro muy alto y vulnerabilidad alta, se observa que si cruza en la zona de riesgo muy alto, este procedimiento se aplica de acuerdo a las características del peligro y la vulnerabilidad. Peligro muy alto, peligro alto, medio y bajo. Bien, tenemos el peligro muy alto, riesgo alto, riesgo alto, riesgo muy alto, riesgo muy alto. Es de según la matriz, ¿no? De acuerdo al tipo de color que caiga, se define el tipo de riesgo y peligro el cual la población está identificada. Para el uso de las autoridades y funcionarios de gobiernos locales, se recomienda aplicar el criterio descriptivo, además de la matriz de peligro y vulnerabilidad. Mapa comunal de riesgos. Presentamos a continuación una guía para construir mapas de riesgos. Es un instrumento para las comunidades y las organizaciones locales en su trabajo de preparación y capacitación para hacer frente a los riesgos y amenazas de las que están expuestas. ¿Qué es un mapa de riesgo? El mapa de riesgos es un gráfico, un croquis o una maqueta, donde se identifican y se ubican las zonas de la comunidad, las casas o las principales obras de infraestructura que podrían verse afectadas si ocurriera una inundación o una erupción. En el mapa de riesgos se utilizan símbolos y dibujos para identificar determinados lugares que sirven de puntos de referencia, como por ejemplo la Cruz Roja, el centro de salud, la policía, los bomberos, las iglesias, el edificio de la municipalidad, el río que pasa por la comunidad, la escuela, etc. Se usan también colores para señalar mejor las zonas de riesgo específico que tienen determinados lugares. Por ejemplo, el color rojo para zonas de mucho peligro, el color amarillo para zonas de riesgo, el color verde para zonas sin riesgo. Organización del trabajo. Primero se organiza el trabajo para buscar información y elaborar el mapa de riesgos de la comunidad, convocar una reunión de trabajo y exponer los objetos de la reunión. Y por último, analizar las experiencias pasadas. La discusión. En esta reunión se explica qué es riesgo, amenaza y vulnerabilidad, para que todos compartan y comprendan los conceptos básicos. Entonces, con la ayuda de personas que conocen el tema, se explica lo siguiente: qué son los riesgos, las amenazas y la vulnerabilidad.
Identificación de las principales amenazas. ¿Cuáles son las amenazas a las que se está expuesta la comunidad? Y de ellas, ¿cuál es la amenaza más significativa? La preparación de una guía para la observación de la información. Es importante hacer una guía para buscar la información según el tipo de amenazas que tenemos. Como por ejemplo, se pueden usar preguntas como: si ocurriera una inundación en esta comunidad, ¿qué zonas o áreas comunales, qué obras de infraestructura, qué casas o edificios corren los mayores riesgos? Si ocurriera un terremoto, ¿qué terremoto era? Bien. Ejemplo de una guía de información y observación. Tomemos como ejemplo la amenaza de una tormenta tropical intensa, frente a la cual la comunidad corre el riesgo de sufrir graves inundaciones. Tenemos que preguntarnos qué terrenos de la comunidad podrían inundarse si ocurriera un temporal intenso, cuáles han sido los terrenos que han inundado en años anteriores, el río podría salir del cauce, en qué zonas o áreas. Y así sucesivamente tenemos que irnos haciendo las siguientes preguntas y posteriormente hacer la metodología que nos brinda la guía de información y observación. Recorrido por la comunidad. Para iniciar el recorrido es necesario formar grupos y suscribirse de las zonas de observación, definir el tiempo de recorrido y una hora en la que se reunirán nuevamente. 3. Discusión y análisis de los resultados parciales. Cuando los grupos han completado el recorrido y tienen información, la discusión y análisis de los resultados parciales. Cuando los grupos han completado el recorrido y tienen información, se convoca reunión general en la cual se discuten, analizan y priorizan los resultados basados por información y es aceptada por todos y si es aceptada por todos se ubica en el ejemplo, ¿no? El trabajo en la plenaria puede incluir las siguientes actividades. En grupos se discute y consolida la información. Cada grupo se reúne y discute sobre la información más importante, registro de la información de los grupos. La información que van proporcionando los grupos es sometida a consideración de todos y se nota al registro. La información proporcionada es ubicada en el mapa de riesgos. Elaboración colectiva del mapa de riesgos. El mapa de riesgos de la comunidad puede hacerse de varias formas. El procedimiento A, que una persona con habilidad para el dibujo prepare un croquis de la comunidad Bien, tenemos el tipo de procedimiento para el mapa de riesgo. Tenemos el procedimiento A, que una persona con habilidad para el dibujo prepara un croquis de la comunidad como borrador para evitar los riesgos detectados por los grupos. Cuando todos han expuesto sus resultados, todos preparamos la versión final del mapa. Procedimiento B. Cada grupo dibuja en una cartulina o papel de trabajo la zona que le tocó observar e identifica los riesgos más significativos que encontró después con los dibujos preliminares de cada grupo. Los organizadores prepararán un mapa de riesgos integrado. De esta forma se consolida toda la información y se prepara un mapa general, en el cual se identifican y ubican las observaciones de todos los grupos. Mapa de actores. Un mapa de actor es una herramienta sencilla que permite identificar a todas las personas, grupos u organizaciones que puedan ser importantes para el desarrollo de determinadas actividades.
El mapa de actores sirve para visualizar el nivel de interés de todos los actores hacia una problemática del proyecto y su capacidad de incidencia al respecto mediante la caracterización previa, matriz de actores. Permite mayor comprensión de los asuntos que están en juego y la actitud de los actores, de la posibilidad, por ejemplo, de elaborar estrategias para convencer a un actor influyente que no está interesado por dicha actividad o saber con qué alianza se puede contar. Es una herramienta muy útil para la disposición de los responsables políticos de las organizaciones e instituciones para la toma de decisiones. ¿Qué son los pasos para la elaboración de un mapa de actores? ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un mapa de actores? Cada paso está ilustrado con un ejemplo en relación a la gestión de riesgo de desastre. Especificar el tema. Se debe definir el tema o problema en base a la cual se realizará el mapa de actores. Ejemplo, producción a las áreas naturales. Identificación y análisis de actores. Para realizar esta área se requiere de un trabajo multidisciplinario. Identificación de los actores. Se debe identificar a todas las personas, grupos y organizaciones que están relacionados con el tema que nos interesa y que pueden cumplir con alguna de las siguientes características. Son o podrían verse afectadas positiva o negativamente y poseen información, experiencia o recursos necesarios, decisión y adopción de medidas. Ejemplo, proyecto del Parque Natural. Criterios. Son o podrían verse afectados positivamente o negativamente, poseen información, experiencia o recursos que nos interesan y son necesarios para la toma de decisiones y adopción de medidas. Los actores, comunidades, asociación de productores turísticos, gobiernos locales y regionales, Instituto Nacional de Recursos Naturales y los gobiernos locales, gobierno regional, Consejo de Ministros y Ministerio de Agricultura. Caracterización de los actores. Esta es la matriz de identificación de los actores. Nombre del actor. Tienes que preguntarte cuál es el nombre del actor. El tipo de actor. Tienes que preguntarte a qué categoría pertenece el actor. En este caso pusieron la organización social y el gobierno nacional. Bien, tenemos el tipo de actor o grupo, el rol y funciones del actor, qué rol desempeña el actor y cuáles son sus funciones en su campo de acción. Tenemos el interés, la potencialidad y debilidades, las relaciones con otros actores y la capacidad de incidencia. Para caracterizar los actores identificados, se debe llenar la siguiente matriz, dicha anteriormente. Modelo de mapa para visualizar a los actores. Mucha influencia y poca influencia. Tenemos el interés desfavorable de adopción.
tenemos de mucha influencia y de poca influencia. Tenemos a instituciones, a empresas, asociaciones de productores, gobiernos locales y gobiernos regionales. Estos son los aliados, ¿no? Como las comunidades turísticas. Tenemos interés de favorar la producción y interés favorable al turismo. Bien, en este caso, si se va a implementar un proyecto de defensas ribereñas frente a un posible desborde de un río que puede afectar a un centro poblado, en el lado derecho superior debe aparecer el gobierno regional, el gobierno local, la asociación de productores, entre otros, caracterizadas porque tienen interés de favorable. En este caso, sí se va a implementar un proyecto de defensas ribereñas frente a un posible desborde de un río que pueda afectar a un centro poblado. En el lado derecho superior debe aparecer el gobierno regional, el gobierno local y asociación de productores, entre otros. Declaratorias de emergencia. Dentro del marco normativo nacional, es importante mencionar las declaratorias excepcionales de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe, de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. 3. Como son declaraciones graves de Estados Unidos. Dentro del marco normativo nacional, es importante mencionar las declaratorias excepcionales de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de carácter o de graves circunstancias que afecten declaratorias de emergencia, ¿no? Dentro del marco normativo nacional, es importante mencionar las declaratorias excepcionales de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, ¿no? De catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación, como son la declaratoria del estado de emergencia y la declaratoria de situación de emergencia. El presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado todo un territorio nacional El estado de emergencia es una declaratoria excepcional de carácter extraordinario, generada por hechos que perturban la paz y el orden interno, situaciones catastróficas que afectan la vida de la nación. El correspondiente procedimiento es dado por el Decreto Supremo número 058/2001, según el artículo número 8 del Reglamento de Ley del SINARECI y sus modificaciones.
Las solicitudes y gestiones de esta declaratoria deben generarse en la justa dimensión de los hechos, con la debida oportunidad y dentro de los parámetros de los procedimientos establecidos por la ley. Es indispensable que exista una situación o hecho que determina una circunstancia, originando la necesidad imperiosa de adoptar una medida inmediata. El diagrama que presentamos nos muestra el proceso de la declaratoria de estado de emergencia. Las solicitudes que provienen de los comités locales de defensa civil son catalizadas por el Comité Regional de Defensa Civil, en el cual evalúa la viabilidad de la sociedad. Bien, de ser procedente la solicitud, INDECI remite al BCM el proyecto del decreto supremo que establece el plazo de la el ámbito geográfico y las entidades del sector que deben ser exoneradas de los procesos de selección. Se adjunta también informes técnicos sobre las acciones para afrontar la emergencia. La aprobación de la PCM se publica. El decreto supremo del DE excepcionalmente puede presentar el oficio de solicitud a la estudio especializado al Consejo de Ministros por circunstancias de desastres de gran magnitud. La prórroga del estado de emergencia puede ser solicitada por entidades encargadas de ejecutar las acciones por las prórrogas de la emergencia de estabilización. Emergencia de rehabilitación y reconstrucción, adjuntando los informes técnicos de cada entidad. La situación de la emergencia es una figura de connotación legal y administrativa, incluida en la legislación estatal en materia de adquisiciones, que trae el establecimiento de una exoneración respecto de los procesos de selección establecidos para facilitar la adquisición de bienes y servicios que permitan afrontar la emergencia concedida. Debe existir como condición indispensable una situación de peligro inminente u ocurrencia de una situación catastrófica que pone en riesgo o afecta la vida humana y o la defensa nacional. El procedimiento es descrito en el artículo número 22 del Decreto Supremo número 012-2001 PCM, texto único ordenado de ley de contrataciones y adquisiciones. Procedimiento para la declaratoria de estado de emergencia. Tenemos al gobierno regional, tenemos al gobierno regional y al gobierno local. El gobierno regional presenta a sus actores como el comité local y el comité regional. En cambio, el gobierno nacional presenta a sus actores de sectores y autoridad. Todo esto está registrado y fiscalizado por el INDECI. Se hace la elaboración técnica. Se elabora el expediente, la primera evaluación de integridad, de ahí se elabora el expediente, segunda evaluación y así sucesivamente, ¿no? Plan de operaciones de emergencia. El plan de operaciones de emergencia es un plan de nivel operativo que organiza la preparación de respuestas a la emergencia. Bien, el plan de ordenaciones de emergencia es un proceso técnico permanente y continuo aplicado a la defensa civil.
Se realiza en base a la estimación de los riesgos existentes en las colectivas. Bien, el plan de operaciones de emergencia es un plan de nivel operativo que organiza la preparación y respuesta de emergencia, considerando los riesgos y los medios disponibles en el momento. Este plan es evaluado periódicamente mediante simulaciones y simulacros. El plan de ordenamiento de emergencia es un plan de El plan de operaciones de emergencia es un proceso técnico permanente y continuo aplicado a la defensa civil. El plan, como documento formal, debe establecer el escenario y objetivos específicos que deriven en la asignación de tareas, responsabilidades y recursos necesarios para salvaguardar la vida y el patrimonio cultural. Bien, el formato básico del plan. En lo posible, se respetará el esquema del plan que se describe a continuación. El título del plan de operaciones de emergencia, la información geográfica, el título del plan de operaciones de emergencia, ¿no? En lo posible se respetará el esquema del plan que se describe a continuación. El título del plan de operaciones de emergencia, que se da la información cartográfica, ¿no? Es el mapa de la jurisdicción, conteniendo la ubicación de cuencas, ríos, centros poblados, asentamientos humanos, vías de comunicación, zonas agrícolas y puntos de alto riesgo de la zona. Se ubica como primer acceso al Perú. Bien, en el caso del título del plan de operaciones de emergencia se da la información cartográfica, que es el mapa de la jurisdicción conteniendo la ubicación de cuencas, ríos, centros poblados, asentamientos humanos, vías de comunicación, zonas agrícolas y puntos de alto riesgo de la zona. Se ubica como primer anexo al plan. También es la base legal y la organización. Por segundo punto tenemos la situación se presenta la situación
Bien, también se da la situación. Se representa la realidad actual de la jurisdicción, los recursos humanos, materiales y financieros que tiene la comunidad y las suposiciones de lo que podría suceder como resultado de la evaluación de riesgos. Se representa la realidad actual de la jurisdicción, los recursos humanos, materiales y financieros que tiene la comunidad a las suposiciones de lo que podría suceder como resultado de la evaluación de riesgos. En la situación actual, en lo que es el caso de la situación, se indican los peligros y vulnerabilidades que presenta su jurisdicción, describe los antecedentes de emergencias o desastres ocurridos, indica el grado de vulnerabilidad de acuerdo a la ley actual integrarse. Bien, pasamos a la misión. Indica quién, qué, cuándo, dónde y para qué. Ejemplo, quién, el Comité Provincial de Defensa Civil de la provincia de Jaén, que aplicará la prevención y extinción de las medidas para producir el riesgo frente a las probabilidades y indicaciones, cuando durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de mayo y noviembre también está en todo el ámbito de la provincia de Jaén. ¿Y para qué? Para preparar las poblaciones ante la probabilidad de ocurrencia de inundaciones, reducir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad de respuesta, para disminuir las pérdidas humanas de los daños materiales. Se da el quinto procedimiento, que es las instrucciones de coordinación. Que indica las coordinaciones a efectuar con los diferentes organismos públicos y privados para el cumplimiento de las tareas asignadas, mencionar las acciones de difusión que se realizan a través de los medios de comunicación. El sexto tema es la administración, ¿no? El personal, indicar la relación del personal que participará directamente en el cumplimiento de la misión, indicar los recursos ambientales, señalar los gastos que demandará el cumplimiento de la misión, control de gestión. La administración, que es el personal, indicar la relación del personal, indicar los recursos materiales y señalar los gastos, ¿no? Y por último, el punto 7, que es el control de coordinación y comunicación.
el puesto de control y coordinación, los cargos de socorro instalado, las comunicaciones y las frecuencias de radio, número, fax y correo electrónico. Luego de incluir con todas las partes del plan, el presidente del Comité de Defensa Civil lo informará para que se oficialice y se inicie su ejecución al pie de esta página como en todos los documentos oficiales. Bien, luego de concluir con todas las partes del plan, el presidente del Comité de Defensa Civil lo firmará para que se oficialice y se inicie su ejecución. Al pie de esta página, como en todos los documentos oficiales, se colocará la lista de distribución. Finalmente, y en las páginas adicionales, deben colocarse los anexos que pudiera obtener el plan. En este sentido, en los anexos pueden incluirse mapas o cartas geográficas, red de comunicaciones, organizaciones conformadas para cumplir las tareas, inventario de recursos humanos, inventarios de recursos materiales y otros. A continuación vamos a pasar al capítulo número 3, procesos de la gestión de riesgo.